Em, Como lo mencionó Carmen, hoy vamos a hablar uno de los temas más relevantes en los entornos de seguridad y gobierno de TI en el 2026, que es la implementación del estándar ISO IEC 42001 versión 2023. Este es el nuevo estándar de inteligencia artificial, ya tiene 2 años y medio. Aprovechando la inversión que muchas organizaciones han hecho sobre el estándar ISO 27001, la inversión que han hecho sobre sus sistemas de gestión de seguridad de la información. Ah, Hoy vamos a hacer un recorrido estructurado que permita que armen su hoja de ruta práctica para las organizaciones sobre cómo eventualmente podrían estar em, preparándose o llevando a cabo el proceso de implementación de un sistema de gestión de inteligencia artificial. Al final de la presentación voy a dar un espacio para sus preguntas. De todos modos, vayan adelantándolas en el chat. Eh, el objetivo es también dar la posibilidad de resolver inquietudes. ¿Qué vamos a revisar hoy? Em, Empezaremos dando un pequeño contexto normativo sobre el entorno en el que estamos, por qué es relevante el mundo de inteligencia artificial desde el punto de vista de sistema de gestión. Pasaremos muy rápidamente sobre qué es 27001 para asegurar que todos estamos partiendo de la misma base conceptual. Nos vamos a meter en 42001 eh, para obviamente empezar a detallar sobre cómo opera este estándar. El corazón de este webinar está en el cuarto y quinto punto, donde analizaremos la estructura común de los dos estándares, qué se comparte, qué no se comparte, dónde tenemos una alta sinergia. Luego veremos algunas estrategias de integración, de cómo podríamos gestionarlo. En- Posteriormente veremos cómo traducir esto en una hoja de ruta un poco más práctica de cómo estructurar ya nuestro camino para llegar a nuestro punto final de qué es implementar. Finalmente veremos unas conclusiones. La IAF, International Accreditation Forum, nos cuenta en el survey, en la encuesta del 2000, en el informe de encuesta del 2024, no hay uno más reciente, em, que tenemos más de 96,000 empresas certificadas a nivel global en ISO 27001. Esto nos da una base de implementación muy grande y se está expandiendo. Estos números se están expandiendo de manera más rápida aún porque países que antes no eran muy afines a los estándares ISO están, como Estados Unidos, están hoy en día empezando despliegues muy rápidos de los sistemas de gestión de seguridad de la información porque pues ya están absorbiendo este estándar. Le han visto el valor que provee a las organizaciones. Eh, ISO 42001 fue publicada en diciembre de 2023. Es el primer estándar internacional que fue diseñado específicamente para la gestión de sistemas de inteligencia artificial. Esto no es casual, obviamente. Esto viene de una presión regulatoria que viene de muchos entornos, como por ejemplo el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y algunos otros que están surgiendo en otras zonas geográficas. Y también la necesidad real de gobernar los riesgos de inteligencia artificial, porque estamos viendo algunos problemas o algunos fallos en los diferentes entornos. Mm, un dato interesante aquí, el 88% de las organizaciones
ya usan algún tipo de inteligencia artificial en sus operaciones. Este es un dato de una investigación de McKinsey del 2025. Esto significa que organizaciones que ya tienen 27001 probablemente van a necesitar también empezar a pensar y en la necesidad de adecuar el proceso de implementación de un sistema de gestión de inteligencia artificial. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Construimos desde cero un sistema de gestión o aprovechamos lo que tenemos? Pues, obviamente la respuesta que espero se obtenga o la conclusión es tenemos que reaprovechar, reutilizar toda esa infraestructura que hemos construido en nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información, infraestructura y madurez que hemos logrado. ISO 27001, recordemos, es el estándar que está pensado para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que conocemos como la tríada de CIA de la información. ISO 27001 en su última versión, que es de octubre de 2022, mantiene la estructura de alto nivel de la estructura armonizada o anexo SL, que solemos llamar en algunos entornos, mantiene los cuatro, no, qué pena, los requisitos certificables 4 al 10, que son las cláusulas del núcleo del estándar, mm, y reestructuró todo su anexo de controles en cuatro grandes categorías, que son la organizacional, la personal, la física y la técnica. Y se redujo el número de controles a 93. Todos estos controles están detallados en el anexo A y la explicación o nivel grande de detalle o herramientas para implementación se encuentran en el estándar ISO 27002, también del 2022. Mm, bien. De la ISO 42001 mantiene o hace parte del grupo de estándares que comparten la estructura armonizada del estándar, es decir, tiene los mismos 10, las mismas 10 cláusulas que tiene el estándar 27001. De la 4 a la 10 son las certificables. Mm, el objetivo de este estándar es la implementación o proveer la estructura para un sistema de gestión de inteligencia artificial. Este estándar aplica para cualquier organización que use, desarrolle, provea, monitorea o despliegue sistemas de inteligencia artificial independiente del tamaño o sector de la empresa. Del mismo modo en que la 27001 tiene un anexo con controles, la 42001 también tiene un anexo A, donde tiene todos los controles específicos que están organizados en 9 secciones que cubren pues todas las políticas de inteligencia artificial, incluyendo relaciones con terceros. Tenemos también un anexo B, em, que en este caso es normativo, no es informativo como en las versiones de 27001 y provee la guía de implementación detallada de cada control, es decir, el equivalente a la 27002 de la ISO 27001. Mm,
Hay algunos conceptos que son exclusivos de la 42001 y que no van a tener un equivalente directo en la 27001. La evaluación de impacto, por ejemplo, del sistema de inteligencia artificial sobre personas, sociedades, em, ese es un tema totalmente nuevo y que no tiene relación con análisis de riesgos. Ahora lo vemos en detalle. Em, También tenemos la gestión específica de datos para entrenamiento y operación de los modelos, que eso obviamente no es parte del ciclo de vida de una 27001. Y en general todos los elementos que son propios del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo temas de supervisión humana sobre decisiones automatizadas. Mm, de todos modos, vamos a ver ah, que la integración en el cuerpo normativo, en la estructura común, la de alto nivel, la integración es alta. Em, Desde el punto de vista práctico, esta lámina nos dice mucho porque nos está diciendo que los requisitos que tenemos en un sistema de gestión de seguridad de la información pueden rehusarse en gran medida. Puse aquí un estimado, unos valores estimados en modo conservador de hasta dónde podemos rehusar la información que ya tenemos para implementar un nuevo sistema. Aquí estoy hablando de las cláusulas 4 a 10. Mm, Hagamos un repaso así rápido. La cláusula 4 nos habla del contexto. Los dos estándares requieren hablar del contexto de la organización. 42001 obviamente nos añade o nos agrega la obligación de determinar el rol de la organización en referencia a los sistemas de inteligencia artificial. En la cláusula 5 es la cláusula de liderazgo, la misma estructura de política y roles. 42001 obviamente nos va a pedir los roles específicos para inteligencia artificial. Entonces, en el mismo documento donde tenemos documentados los roles de 27001 o de seguridad de la información, podemos adicionar los roles que nos está pidiendo el estándar 42001. La cláusula 6, los dos sistemas nos están pidiendo análisis de riesgos, con la diferencia de que 42001 nos está añadiendo la evaluación de impacto del sistema de inteligencia artificial sobre personas y sociedad. Volvemos a ese tema ahora un poco más adelante. Las cláusulas 7, 9 y 10 prácticamente son idénticas con adaptaciones de términos. Realmente, probablemente lo único que haya que hacer en esas tres cláusulas es actualizar el lenguaje para asegurar que damos cobertura a los requisitos de 27001, a los requisitos y temas tratados por inteligencia artificial. La cláusula 8 que me salté en esta enumeración es donde hay una divergencia mayor porque la 42001 introduce todo el ciclo de vida específico para los sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, la estructura en que están documentadas la cláusula nos permite hacer un reuso importante de lo que tenemos para el sistema de gestión de seguridad de la información. Podríamos decir que un 80% de toda la infraestructura documental que hemos eh, generado para nuestro sistema de gestión de seguridad de la información se puede reusar para un sistema de gestión de inteligencia artificial. Veamos un poco dónde están esas oportunidades de reutilización. Eh, Seguridad en sistemas de inteligencia artificial. Los
de desarrollo seguro de la 27001. Aquí voy a verlo primero en bloques y luego salto a verlo en términos de controles específicos. Entonces probablemente repita algunos puntos específicos. 27001 en el anexo, en los controles 825 al 829 del anexo A, tenemos una serie de controles de desarrollo seguro que están aplicando, que se pueden aplicar de manera directa y que se deben aplicar de manera directa al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el principio de seguridad desde el diseño, las pruebas de seguridad, toda la gestión del ciclo de vida del software son totalmente aplicables y debemos seguirlas aplicando en los sistemas de inteligencia artificial. 42001 me está complementando con requisitos específicos para fases que no son naturales en el software tradicional, como por ejemplo lo que hablamos de entrenamiento de sistemas, validación, despliegue de modelos, que ya son eh, fases o etapas muy específicas de inteligencia artificial. En la sección de gobernanza y políticas tenemos que la estructura de políticas de 27001 puede extenderse a incluir la política de inteligencia artificial requerida por 42001. No necesitamos generar un nuevo sistema de gobierno, solamente con extender el sistema de gobierno. Si tenemos un comité de seguridad, lo extendemos a que sea un comité de seguridad e inteligencia artificial. Es un ejemplo práctico. Obviamente ampliando los roles específicos para poder cubrir esas funciones. La gestión de riesgos, tenemos que verla desde el punto de vista que muchas organizaciones no tienen 1 ni 2 años, sino 5 y hasta 10 años en gestión de riesgos. Entonces, en este punto las organizaciones ya tienen unas metodologías claras que se pueden reusar al máximo para análisis de riesgos. El proceso de evaluación y tratamiento de riesgos estructuralmente es idéntico en, en seguridad de la información como inteligencia artificial. Lo único que tenemos que entender es que tenemos que introducir algunos activos de información e introducir escenarios específicos de riesgos. Ejemplo, envenenamiento de datos, robo de modelos, decisiones sesgadas, que son cosas que eventualmente no se habían evaluado nunca como riesgos específicos para nuestros sistemas nuestros sistemas en nuestros entornos de información. La gestión de proveedores. Las organizaciones desde hace muchos años llevan una gestión de proveedores bastante madura, eh, que bajo la visión de 27001 ya empezaron a hacer una serie de seguimientos y de monitoreos en términos de seguridad de información. 42001 involucra algunos elementos de transparencia para lo que es la parte de clausulado. Pero básicamente es incluir los proveedores de inteligencia artificial dentro de la lista de proveedores, dentro del ciclo de vida, porque además de los temas de transparencia, los proveedores de inteligencia tenemos que valorarlos también desde el punto de vista de seguridad de la información. Entonces, la gestión de proveedores se pasa prácticamente completa. No, completa con una pequeña adición. En referencia a documentación y auditoría, pues obviamente tenemos un reuso completo, todo el sistema de control documental, la gestión de registros, los programas de auditoría se pueden integrar totalmente sin modificaciones estructurales. ¿Qué tenemos que hacer? Adicionar en el plan de auditoría, pues los temas específicos de inteligencia artificial, pero todo el marco que gobierna esas auditorías es el mismo.
Obviamente tenemos que tener en cuenta que hay algunas divergencias importantes en algunos puntos porque el foco de uno es seguridad de la información y en el otro es inteligencia artificial. Veamos controles específicos. Mm, ah, veamos secciones A2 y A3 de 42001. Aquí hay una noticia interesante y es los 5 controles de estas secciones tienen una correspondencia directa con los controles de 27001. En A2, A22, A23 y A24 de 42001 son prácticamente un espejo del control 5.1 de la 27001. La estructura es idéntica, dice documentar, alinear políticas, revisar periódicamente. ¿En qué va a consistir nuestra adaptación? Extender el ámbito de las políticas existentes para cubrir los sistemas de inteligencia artificial y los términos de inteligencia artificial. A32 de la 42001 habla sobre roles y responsabilidades de inteligencia artificial. Tienen exactamente el mismo patrón del anexo A52 de la 27001. Si ya se tienen definidos los roles de seguridad de la información, aquí el trabajo es extenderlos para incluir responsabilidades específicas de inteligencia artificial que no suelen estar documentadas bajo entornos de seguridad de la información. Por ejemplo, ¿quién va a aprobar el despliegue de un modelo porque es una decisión crítica? ¿Quién va a monitorear el comportamiento en producción? Porque entran funciones o responsabilidades específicas sobre el comportamiento de ese sistema de inteligencia artificial. Es un ente que tenemos que monitorear y tenemos que definir quién va a hacer esos procesos de monitoreo. El A33 de la 42001 habla sobre el reporte de preocupaciones. Aquí ya hablamos de una sinergia de nivel medio con 27001. 27001 tiene un mecanismo para reporte de incidencias en el 6.8 e incidentes en 5.24. Em, pero 42001 requiere adicionalmente poner un canal específico para reportar todas las preocupaciones éticas o de impacto social de todos los sistemas de inteligencia artificial, que va más allá del reporte de incidentes de seguridad tradicional. Entonces, de hecho, este reporte o este canal de reporte se acerca un poco más a lo que es la gestión de datos personales. Entonces, debemos generar un canal a través del cual se puedan hacer ese tipo de reportes, de preocupaciones o de incidencias asociadas a la inteligencia artificial. Eventualmente algunas organizaciones pueden extender las capacidades de sus canales actuales de gestión de incidentes para cubrir esos temas, provisto que se haga un entrenamiento del equipo para, obviamente, categorizar adecuadamente esos reportes y darles el tratamiento por el canal específico que deban llevarlo. Mm, Acá vamos a ver los recursos, la tabla, corrijo, los controles A4 y A6. En recursos A42, que habla sobre documentación de activos, tenemos un mapeo directo contra el control 5.9 de la 27001, que habla de inventario de activos. Acá la diferencia que tenemos es que el inventario de activos de inteligencia artificial tenemos que incluir algunos elementos específicos como los conjuntos de datos de entrenamiento, los modelos y herramientas de modelamiento del lenguaje, que normalmente no están cubiertos por un inventario de activos de información tradicional.
Ah, en 4.6 tenemos que hablar sobre recursos humanos, que se mapea directamente contra los controles de personal de 27001, pero acá requerimos hacer la extensión de perfiles específicos de inteligencia artificial. Ejemplo de perfiles que tendríamos que incluir en la gestión: científicos de datos, especialistas en éticas de inteligencia artificial, evaluadores de impacto. De hecho, en desarrollo podemos requerir desarrolladores con perfiles específicos para el proceso de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, tendremos que adicionar esos perfiles dentro de nuestra estructura organizacional. Aquí, vale, ahora viene un bloque que es bastante rico en sinergias, que es el A6, los controles de desarrollo seguro. Ya lo había mencionado hace un par de láminas. El 825, 826, 827 y 829 de 27001 aplican de manera directa al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en los controles A623 y A24, 624, que son básicamente una extensión de los requisitos de desarrollo seguro, para, pero aquí vamos a adicionar fases específicas en el ciclo de vida de las aplicaciones de inteligencia artificiales. ¿Qué fases son esas? El entrenamiento, la validación del modelo y las pruebas de sesgo. De estos temas hablamos en el webinar anterior, creo que un poco más largo sobre esto, sería bueno revisitarlo. El control 628, que habla sobre el registro de eventos, tiene una sinergia con el control 815 de la 27001, la de registro de eventos, trazabilidad o logueo. La diferencia está en que en 27001 el logueo o la trazabilidad debe capturar no solo eventos de seguridad, sino también debemos incluir desviaciones del comportamiento del modelo. Entonces ya estamos monitoreando no solo seguridad de la información, sino el proceso de uso del modelo. Bien. Requisitos A92 o controles A92 y A93 tienen un mapeo directo con los procedimientos operativos de 27001. Eh, la adaptación de esto, de los controles de 27001 va a consistir en extender el alcance, pues para asegurar que me va a cubrir los sistemas que usan sistema de inteligencia artificial. En la mayoría de organizaciones, el control o el lenguaje que se usa en la documentación de estos procedimientos suele ser lo suficientemente genérico para entender que nuevos sistemas ya están incluidos y por tanto no tendríamos que hacer prácticamente nada para hacer ajustes en estos. Una lectura y validar que nuestros sistemas de inteligencia artificial están correctamente alineados. En A10 de 42001 tenemos o hablamos de lo que es terceros. Los controles 519, 520, 521 y 522 de la 27001 hablan de gestión de proveedores. Esa misma gestión se traslada completa a la gestión que debemos hacer de inteligencia artificial. Ya lo había mencionado. Mm, pero tenemos que incluir en nuestra gestión de proveedores o en los proveedores que estábamos monitoreando bajo 27001 a los proveedores de diferentes elementos o componentes de inteligencia artificial. Ejemplos: conjuntos de datos, modelos preentrenados,
plataformas de modelamiento del lenguaje, datos para entrenamiento. Em, si ya tenemos las cláusulas de seguridad con estos proveedores, pues vamos a aplicarles las mismas cláusulas a estos proveedores y tenemos que incluir una cláusula de transparencia de los datos sobre los sistemas que estén entregándonos esos proveedores. Entonces, del mismo modo en que nosotros debemos proveer transparencia sobre cómo es la información, de dónde cómo la manejamos, cómo la gestionamos, las fuentes de esa información, tenemos que pedirle a nuestros proveedores la misma transparencia para eh, poder estructurar una cadena de suministro completa en toda la parte que hablamos de transparencia. A10 de la 42001 sobre clientes nos da una perspectiva que no tenemos en 27001, em, y es la responsabilidad de comunicar las limitaciones y el ámbito de uso de los sistemas de inteligencia artificial. Mm, todo aquello, todo sistema de inteligencia artificial que la organización le esté entregando al cliente debe informarse cómo, cuáles son esas limitaciones, y cuál es el ámbito de uso que se espera de nuestros sistemas o para qué se debe usar el sistema. ¿Cuáles son esas limitaciones? Recordemos un ejemplo de ahorita, de noticias recientes que ha pasado con Anthropic, que ha estado en conflicto con el gobierno de los Estados Unidos porque está diciendo, yo le doy mis modelos, pero no los puede usar para perfilar a los ciudadanos americanos y no los puede usar para diseñar estrategias de guerra. Entonces puso una serie de limitaciones al uso de su sistema. Ese es un ejemplo específico de qué debemos también nosotros decir acerca de nuestros sistemas. Mm, tenemos unos controles que no tienen equivalente directo. Em, y aquí sí nos toca construir de ceros. El A5, evaluación de impacto, lo mencioné hace un par de láminas. Este es uno de los conceptos que más diverge de la 27001. No es evaluar riesgos de organización, no es un análisis de riesgos. Eso ya se hizo en 27001, ya se hizo en el análisis de riesgos de las cláusulas 6 y 8 del cuerpo normativo. Acá tratamos de evaluar el impacto de los sistemas de inteligencia artificial sobre las personas, grupos y sobre la sociedad. El control A54 dice que debemos considerar explícitamente conceptos como fairness, ya explico qué es, derechos humanos y accesibilidad. Aclaro que es fairness, porque el término se está usando en inglés. La traducción más cercana o más correcta en este contexto sería equidad o imparcialidad. Y es un principio ético que hace referencia a garantizar que los sistemas de inteligencia artificial estén funcionando de manera justa, sin producir resultados sesgados o discriminatorios contra algunos grupos basados ya sea en características como género, raza, edad, religión, zona geográfica, etcétera. Mm, entonces, esa evaluación de impacto es la que nos pide A54. Y A55 nos pide adicionalmente evaluar los impactos societales. ¿Cuál es el efecto que puede generar sobre temas como, por ejemplo, empleo, sobre procesos demográficos, sobre el medio ambiente? Em,
Sí, la amplitud de cómo vamos a afectar o la visión general de cómo vamos a afectar a todo nuestro entorno con nuestro sistema de inteligencia artificial. Un ejemplo equivalente o relativamente cercano, nuevamente Anthropic, con su nueva versión con su nueva versión de modelo que valoraron el impacto en la seguridad de las aplicaciones, porque el nuevo sistema tiene unas capacidades avanzadas para evaluar la seguridad en diferentes aplicaciones y sistemas, y están detectando vulnerabilidades que llevaban años en muchos sistemas y que absolutamente nadie había visto. Entonces están surgiendo una serie de vulnerabilidades muy grandes, y cuando ellos hicieron el análisis de impacto determinaron que podrían afectar a muchas personas, a prácticamente a todo el globo. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Un despliegue controlado, buscando que algunas entidades o algunas empresas eh, hagan el cierre de sus vulnerabilidades, porque esos sistemas van a afectar a muchas personas, a una gran masa de la sociedad. Entonces, del mismo modo, nosotros tenemos que hacer ese análisis de impacto. Y no es un análisis de impacto en una fase inicial, es en cada proceso de liberación, porque veamos que cada modelo puede tener diferencias significativas en su comportamiento. El A7 habla de los datos para inteligencia artificial y aquí tenemos que hablar de temas que no se ven en 27001. 27001 solo habla de la confidencialidad, integridad y disponibilidad que tenemos que seguir protegiendo en todos los datos. Pero 42001 habla de un punto más profundo que es documentar el origen de los datos. ¿Dónde los obtuvimos? Eso es A75. Verificar y gestionar la calidad y los sesgos potenciales. Eso es A74. Los criterios que tenemos que usar para preparar y transformar la información, A76. En algunos casos tendremos que hacer que la información no tenga alineaciones con nombres personales o cosas por el estilo. Un modelo de datos entrenado con datos sesgados va a producir resultados sesgados. Entonces, por eso la preocupación tan grande por verificar cómo es esa información que estamos usando eh, para, eh, para alimentar nuestros sistemas de inteligencia artificial y que 27001 no contempla. Mm, Los controles de A8, aquí, qué pena. Aquí tenemos un breve resumen de dónde tenemos sinergias en A8. En A8.2 es uno de los controles más significativos que requiere que los usuarios sean informados explícitamente de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Esto no lo tenemos, esto es un tema de transparencia que debe ser notificado a los usuarios. Y obviamente se habla de la supervisión humana. Em, la obligación que probablemente tengamos en 537 de 27001 no nos cubre estos elementos. A8.3 también introduce algo totalmente nuevo que es un mecanismo para que las partes externas reporten los impactos adversos al sistema. Lo hablamos hace un rato. Si pongamos un ejemplo práctico, un sistema de valoración de scoring crediticio, donde determinan si una persona puede o no recibir un crédito, o cuál es el tamaño de crédito que podría recibir. Si un sistema de scoring está generando resultados discriminatorios, porque digamos que la persona es de X raza o pertenece a X grupo de empresas, algo así, y está generando un scoring totalmente sesgado,
Eh, Normalmente no debería ser reportado por canales de incidentes de seguridad, sino por un canal específico para que se reporten los problemas o impactos o resultados adversos del sistema. Esto ya va en temas de sesgo y ética. 8.4 y 8.5 tienen un contacto parcial con gestión de incidentes de 27.001, pero nos está ampliando el alcance de incluir obligaciones de reporte regulatorio específicas de inteligencia artificial. Acá vemos un resumen en esta tabla de dónde tendríamos mayores beneficios o puntos de contacto con el sistema de gestión de seguridad de la información. Como vemos, son bastantes las cláusulas y controles que podemos rehusar. Obviamente hay una serie de cláusulas que requieren un trabajo importante. Hablemos muy rápidamente del panorama regulatorio global, porque 42.001 finalmente nos va a apoyar de uno u otro modo. En, en la Unión Europea hay un reglamento de inteligencia artificial. Es ya obligatorio, está clasificando los sistemas de inteligencia en 4 niveles: inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y mínimo. Exige a los de alto riesgo evaluaciones de conformidad, gestiones de riesgo, transparencia, supervisión humana. 42.001 probablemente no sea equivalente a la regulación, es un tema totalmente voluntaria, pero la implementación del sistema de gestión va a apoyar la gestión de todas las obligaciones que están en el marco regulatorio y va a generar evidencia documental que permite demostrar el cumplimiento de esos requisitos. Tenemos la ISO 23894, que es la guía de gestión de riesgos específica para inteligencia artificial. No es certificable, es una guía de referencia. Está hecha explícitamente para 42.001. De hecho, 42.001 la referencia en 611 para todas las organizaciones que quieran profundizar en la metodología de evaluación de riesgos. Em, Tenemos la ISO 38507, que proporciona una orientación a los órganos de gobierno sobre las implicaciones de inteligencia artificial. Este estándar está referenciado en la cláusula 5.2 de la 42.001. No es certificable. Sin embargo, es relevante para apoyo a las juntas directivas, comités de auditoría que requieren entender obligaciones de supervisión sobre los sistemas de inteligencia artificial. Y dado que la inteligencia artificial es un tema relativamente nuevo en nuestros contextos, nos apoya para aportar ese conocimiento sobre cómo debemos empezar a ver y hacer la supervisión de los sistemas. Un ejemplo colombiano. Tenemos la ley 2502 de 2025, que modificó un artículo del Código Penal para introducir un agravante específico cuando los delitos de fraude de identidad se cometen mediante inteligencia artificial. Eso incluye deepfakes, eso incluye suplantación digital, y está incrementando multas, y obviamente introdujo conceptos de deepfake e identidad digital. Tenemos 2 proyectos de ley, proyectos que están en trámite. El 42 del 2025, que crea un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial para todo el tema de coordinación de política pública de inteligencia artificial. Y el 43, que ya es el grande, el marco regulatorio integral para inteligencia artificial, que va a aplicar pues a cualquier entidad que tenga sistemas en cualquier ciclo de vida de inteligencia artificial cuando operen o tengan efectos en Colombia
o empleen datos de origen colombiano. Eh, También genera las 4 clasificaciones de categorías: crítico, alto, obligaciones de transparencia y riesgo mínimo. Se define una autoridad nacional, se delega todo sobre el Ministerio de Ciencias y Tecnología e Innovación, principios de supervisión, y básicamente esto. Am, Bien. 3 estrategias eh, am, de implementación. La primera, irnos por un sistema integrado completo, donde fusionamos los 2 sistemas en uno, que obviamente vamos a tener, sería la opción más eficiente a largo plazo, un único sistema de gestión, un único modelo de gestión, probablemente un único equipo de gestión, eh, un único contexto. eh, La recomendación para hacer esto es que se tenga un sistema de gestión maduro, que tenga al menos 3 años de operación. Segunda estrategia, la más dispar de todas, sistemas separados coordinados. Serían 2 sistemas independientes, pero con interfaces o puntos de unión muy definidas y muy coordinadas. Se comparten algunas políticas y procesos, pero cada uno tendría su estructura documental propia y sus propios ciclos de auditoría. Es una estrategia en extremo conservadora, tiene menores riesgos porque obviamente no hay codependencia entre los sistemas de gestión, y tiene una ventaja importante, y es que el sistema de gestión de inteligencia artificial, o el alcance, solamente va a limitarse a los sistemas que tengan inteligencia artificial. La estrategia 3 sería gestionar el, el estándar 42001, o el sistema de gestión de inteligencia artificial, como una extensión del sistema de gestión de seguridad de la información, aprovechando al máximo la infraestructura disponible. Requiere una menor inversión inicial, permite una transición gradual. em, Hay un riesgo de que eventualmente no se satisfagan totalmente los requisitos de la 42001 si no se desarrollan adecuadamente los elementos que son únicos. ¿Qué estrategia debemos eh, eh, usar en nuestras organizaciones? Depende de la cultura organizacional, qué tan conservadores o qué tantos riesgos decidamos tomar, qué tan maduros tenemos nuestros sistemas de gestión de seguridad de la información, nuestros procesos de análisis de riesgos, qué tan maduros son los equipos que llevan estos sistemas de gestión, que nos van a permitir eventualmente hacer una muy buena integración. Una ruta para integrar. Primero, tenemos que pensar en que tenemos que hablar de hacer un diagnóstico. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cuál es la divergencia en nuestra organización? Porque mencioné, por ejemplo, en algunos controles, cuando hablábamos de que pueden estar cercanos, y es cómo está el lenguaje de nuestras políticas y procedimientos. Está cerrado a los sistemas específicos que están en operación actualmente y no le da cobertura a los sistemas de inteligencia artificial. Son lenguajes más abiertos que permiten una interpretación abierta y que van a permitir que apliquemos esas mismas políticas y procedimientos de manera directa sobre los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Entonces tenemos que definir cuál es la brecha, tenemos que obviamente evaluar en el gap qué sistemas de inteligencia artificial tenemos, cómo los estamos gestionando, cuál es el alcance de esos sistemas, ¿m? En qué procesos o partes de nuestros productos y o servicios se están usando esos sistemas de inteligencia artificial.
Eso nos permite tener una visión clara de para dónde vamos con la implementación del sistema. Luego pasaríamos a lo que es el diseño, que podría ser una fase que puede tomar más o menos 2, 3 meses. Puede ser menos dependiendo de uno, la cantidad de sistemas de gestión, la agilidad de la organización para responder a estos cambios. El objetivo es construir sobre lo existente. Tenemos que darle una vuelta a la política de inteligencia artificial, que obviamente deberá referenciar la política de seguridad de la información. Tendremos que definir los roles de inteligencia artificial, los perfiles, y obviamente todo el proceso de evaluación de impacto, que es quizá el trabajo más grande que hay que hacer en la parte de diseño. La tercera fase es ya la implementación, que es ya hablar de los recursos específicos que se requieran, si tenemos que implementar controles adicionales o más exigentes en las fases de gestión de datos, de entrenamiento, en los mecanismos de supervisión humana, en los canales de comunicación para la información, para recibir los reportes sobre el comportamiento del sistema. Obviamente, al finalizar la etapa de implementación, tendremos que pasar por una fase de auditoría interna. mm, y finalmente, una vez ya hemos completado y hemos visto que hemos logrado completar nuestros objetivos, pasar por la auditoría de certificación, que es exactamente el mismo proceso de 27001, y probablemente el ente auditor pueda realizarles una auditoría integrada. Mm, si se ha hecho bien la tarea, no deberían tener ningún tipo de sorpresa, porque obviamente ya traen la experiencia de las auditorías de 27001. Conclusiones. La estructura de alto nivel de 27001, em, o de la ISO, que trae la 27001 y que tiene la 20 y que traen la 42001, nos permite habilitar un nivel de integración altísimo. El 80% podemos decir que del sistema de gestión de todo el core es reutilizable. Es el diseño intencional de los estándares. Las sinergias son reales, la gestión de riesgos, las políticas, auditoría interna, gestión de proveedores, son áreas donde prácticamente es copiar o básicamente reusar lo que ya tenemos y eventualmente hacer unas ligeras o mínimas adaptaciones. Las divergencias también son reales, o sea, si no sería el mismo sistema, entonces hay divergencias y tenemos que tomarlas en serio. La evaluación de impacto es quizá uno de los puntos más fuertes sobre los que tenemos que trabajar. Es un concepto nuevo que tenemos que desarrollar y que tiene implicaciones profundas para desarrollar capacidades en la organización sobre cómo llegar a esos niveles. No hay una estrategia universal para implementar. Hay que evaluar el concepto de cada organización. Em, el concepto, la cultura, el nivel de madurez para adaptar la estrategia a la implementación. Y un último mensaje que no está aquí. La IA, la inteligencia artificial, ya está en nuestras organizaciones. Probablemente en más sitios de los que esperamos o de donde podemos creer. Un análisis de brechas nos debe decir cuál es el primer paso para hacerlo, y hasta dónde tenemos que llegar. Muchas gracias por su tiempo. Espacio para preguntas. Si tenemos una política de seguridad de la información, bien, nuevamente depende un poco de la cultura, pero se puede integrar a la política existente de seguridad de la información. em, si
el foco de la organización es productos de inteligencia artificial, posiblemente deberían tener una política independiente o autónoma. Eh, Sin embargo, en muchos entornos lo más sencillo será manejar una única política que gestione los dos objetivos de política y que gestione obviamente las expectativas en términos de objetivos, tanto de seguridad de la información como de inteligencia artificial. Si la empresa desarrolla productos utilizando modelos externos, es aconsejable la certificación. Habría controles que no aplicaran. Sí se recomienda la implementación del sistema de gestión. Eh, Recordemos que hay un tema de transparencia que tenemos que comunicar a nuestros clientes porque si estamos mm, usando el modelo externo, tenemos que informarle a nuestros usuarios finales qué modelos están detrás por transparencia. Y obviamente tenemos que informarles que están usando eh, inteligencia artificial para algunos elementos. Probablemente haya algunos puntos específicos de controles que no apliquen, por ejemplo, la parte del desarrollo del modelo. Sin embargo, el entrenamiento probablemente siga aplicando, a no ser que ya estén usando entrenamientos que les estén dando terceras partes. Y es ahí donde vienen, por un lado, transparencia, pero por el otro lado vendría la no aplicabilidad de los temas específicos de entrenamiento. ¿Cómo se pueden gestionar los controles de seguridad sin asfixiar la innovación de inteligencia artificial? No son controles excesivamente intrusivos, si se fijaron un poco en el proceso. Quizá la parte más importante es el análisis de impacto de cada modelo que generemos, que es parte de la responsabilidad como organización. Me devuelvo al ejemplo de Anthropic, que aunque tienen una presión muy alta por salir al mercado con el mejor modelo del mercado en la actualidad, tienen una responsabilidad social. Entonces, no van a asfixiar, pero sí van a hacer que actuemos de manera ética y responsable en esos términos. El resto de controles son temas de documentación, de fuentes, de procesos, que seguramente ya tienen de una u otra manera documentados o deberían estar gestionando dentro de sus ciclos de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Si la empresa que quiere implementar usa modelos de inteligencia artificial de proveedores externos y no los desarrolla, el marco sigue aplicando porque recuerden que uno de los términos iniciales con los que me referencié, en los que referencié de la aplicabilidad de la 42001, em, que es que el estándar aplica a cualquier organización que use, desarrolle, provea, monitoree o despliegue sistemas de inteligencia artificial. El solo hecho de usar significa que las respuestas de nuestros procesos están siendo afectadas por inteligencia artificial. Entonces, los procesos que el producto o servicio que está recibiendo nuestro cliente puede eventualmente tener un sesgo de la inteligencia artificial que no notamos. Entonces, desde ese punto de vista, está aplicando la implementación de este marco. Probablemente el impacto sea menor y los controles a aplicar sean menores, pero aplica. Nosotros no somos certificadores ni de 27001 ni de 42001. En el mundo ISO se separa muy bien
el mundo de la consultoría e implementación, del mundo de la certificación. Nosotros apoyamos a sus organizaciones en todo lo que es los análisis de brechas eh, e implementaciones. De hecho, hasta con las auditorías internas, porque esas se consideran que sí las podemos hacer nosotros para hacer esos procesos. Hay ya entes certificadores que están certificando la 42001. Bien, parece que no hay más preguntas y estamos un poquito volados de tiempo. Les agradezco mucho su participación. Recuerden esta última respuesta. Los podemos apoyar en sus análisis de brechas, en sus procesos de implementación, en sus análisis de impacto, para hacer un correcto uso de temas de inteligencia artificial en sus organizaciones. Que tengan muy buen día.